Bienvenidos chicos a la quinta entrega en nuestro sistema de capacitación de la empresa Autorradiador SA. El día de hoy veremos introducción al sistema de transmisión. Este tema lo vamos a dividir en cuatro secciones porque es un tema bastante amplio, donde hoy veremos la introducción. ¿Qué es la transmisión? De mi parte hacia ustedes, mi persona, Enrique Salazar, quien les estará capacitando el día de hoy. Comenzamos. Nuestro primer tema nos encasilla en el tema de tipos de transmisión. Para comenzar, hay que primero entender cómo nace la transmisión, ¿verdad? En este caso, un concepto básico, comenzaremos con el tema de la palanca. ¿Qué significa esto? Es un sistema de transmisión lineal. La fuerza que se ha de vencer con la palanca se denomina resistencia. La resistencia que les voy a dibujar es este peso, ¿verdad? ¿Qué más nos dice? Que bueno, esto se va a denominar con la letra R. Mientras que la fuerza motriz aplicada recibe el nombre de potencia, que es aquí el amiguito que tenemos, ¿verdad? Que se denomina con la letra, en este caso no nos dice, pero sería una P, ¿ok? P de potencia. Es la fuerza que va a emplear este amiguito en querer mover el peso, en este caso para arriba, que es la roca que vemos aquí. ¿Qué más nos dice? La distancia de las dos líneas de acción de estas dos fuerzas al punto de apoyo se conoce como brazo de resistencia, que le pone la letra BR y brazo de potencia. Es importante que aquí nosotros vemos en el dibujito un punto de aplicación o un punto de fuerza que, si lo vemos en este gráfico a la derecha, vemos el mismo escenario, pero dibujado de una manera más visual, ¿verdad? La piedrita que hace potencia, o en este caso punto de aplicación, es este. La potencia es el amiguito que está haciendo fuerza y la resistencia es este. Cuando nos habla de los puntos de apoyo o la distancia de las dos líneas, es este segmento de aquí, de acá a acá, y el otro segmento de acá a acá. Por ende, todo lo que esté antes del, se puede decir, del punto de aplicación, viene a ser lo que es brazo de potencia, que es todo ese espacio que mientras más largo sea la palanca, yo tendré que hacer menor fuerza para poder mover el peso contrario, a diferencia del brazo de potencia, que mientras más corto sea ese espacio, menor fuerza tendré que aplicar. Esto es un breve muy simple en el tema de poder entender un poquito cómo nace en el tema de la palanca y cómo se transmite, ¿no? Cuando hablamos de transmisión, no es más que transmitir fuerza de un punto a otro. En este caso, con el primer ejemplo que vimos, es el tema de la palanca, ¿verdad? Comencemos con el siguiente punto. Permítanme aquí un segundito. Comenzaríamos con otro tipo de transmisión, que en este caso sería polea fija. ¿Qué nos dice? Este tipo de máquina cuelga de un punto fijo y aunque no disminuye la fuerza, ojo, no disminuye la fuerza ejercida, que es igual a la resistencia, facilita muchos trabajos. La polea fija simplemente permite una mejor posición para tirar de la cuerda, ya que cambia la dirección y sentido de las fuerzas. En este sistema, de polea fija no es un sistema que a mí como usuario me ayude a alivianar el peso o la fuerza que yo tenga que hacer sobre una resistencia, en este caso, para poderlo mover. En este caso, simplemente la polea, que es el sistema aquí, me ayuda en el tema de la posición. No es lo mismo querer empujar un peso que me va a generar mayor esfuerzo físico a alarlo de acuerdo ya si estoy parado, estoy sentado. Puedo coger, por ejemplo, algún tipo de vehículo, artefacto que me ayude a tirar ese peso. Pero ojo, la fuerza va a ser la misma. La fuerza que yo tenga que levantar o mover, que son aquí 100 newtons, va a ser la misma fuerza que yo tenga que ejercer para mover dicho peso. 100 newtons de peso, tendré que ejercer 100 newtons de fuerza para poder mover ese peso. Es simplemente tema de facilidad por el tema de la ubicación o sistema que se emplee para yo poder como usuario sea más fácil el tema de transmitir ese movimiento o transmitir esa fuerza para poderlo mover, ¿no? Continuamos. Permítame borrar. Ahora sí. Ya. Cuando nosotros hablamos del sistema anterior, ahora un tema que se llama polea móvil. Polea es, polea esta unidad al objeto y puede moverse verticalmente,
a lo largo de la cuerda. En este caso, similar al sistema anterior, que era fijo, esta es móvil. Ya dentro del sistema hay, en este caso, una ruedita, permítanme dibujarles. En este caso, este sistema de rodamiento me ayuda a que la fuerza no sea una fuerza estática que yo tenga que aplicar para poder mover ese peso, sino que ya con este sistema de polea ya me permite inclusive cortar al 50% de la fuerza aplicada para yo poder mover ese peso. ¿Ok? Si el peso, por ejemplo, como me lo grafica aquí, 100 newtons, con la ayuda de este sistema, ¿verdad? Me permite simplemente generar una fuerza de 50. O sea, estamos llegando a la conclusión de que este sistema me ayuda a mí como usuario a ejercer menor fuerza para poder mover el mismo sistema de peso dentro de la carga que yo quiero elevar, ¿verdad? En este caso, con el sistema de peso y polea, si yo tengo que levantar 100 newtons en fuerza, con este sistema me aliviana la carga mediante un ejemplo de eje rotatorio, se puede decir, o una especie de polea, especie de rulimán, para que la fuerza sea cortada a la mitad. En este caso, yo como usuario no tendré que levantar 100 newtons, tendré que simplemente levantar 50. Ese en el aspecto de la polea móvil. Si yo voy en este caso, en el ejercicio de la derecha, que viene a ser la polea compuesta, ya es un sistema que me replica el sistema inicial, que sería la polea móvil, pero ya implementando otra polea, comenzando por ahí. Ya con esta doble polea, la carga me la ayuda a dividir en dos, ¿verdad? El ejemplo anterior lo puedo duplicar poniendo más poleas dentro de mi sistema para que cada vez la fuerza ejercida a tirar sea menor. En este caso, en el ejercicio anterior era 50. Implementando una segunda polea, ya la carga, si sea de 100 newtons, simplemente tengo que generar 25 newtons. O sea, a mí como usuario es una especie de convertidor de fuerzas, si lo queremos llevar un poquito el tema de transmisión, que a mí como usuario me ayuda pese a que el peso es mayor, mi esfuerzo es menor. Y eso en transmitiéndolo en el tema de automotriz me ayuda a reducir consumos, me ayuda a tener un par convertidor, que lo que va a hacer, pese a que mi exterior me obligue a ir a mayor velocidad, mi caja me permite que vaya a menor velocidad. Es un reductor. En este caso es un multiplicador, pero en el ejercicio anterior es un reductor de esfuerzos. ¿Qué nos dice la pola compuesta? Bueno, se utiliza para levantar grandes pesos mediante un esfuerzo moderado. No me dice que el esfuerzo va a ser nulo, pero va a ser menor a los ejercicios anteriores. Continuemos. Aquí nosotros entramos en el tema de tipos de transmisión, nos vamos al siguiente aspecto, que en este caso introducimos ya el tema de sistema de ruedas de fricción. Ya el tema de poleas con piolas, ya empezamos a incluir lo que es temas de rodamientos, en este caso ya sistema de ruedas. ¿Qué nos dice? Es un sistema de transmisión circular, pues la rueda de entrada motriz transmite el movimiento circular a una rueda de salida conducida. Vemos en el gráfico que tengo dos ruedas, ¿verdad? Donde en el eje central es donde van a hacer el movimiento. De ahí nace el movimiento lineal, que lo va a convertir en un movimiento circular, porque lógico está que tengo el rodamiento, el círculo, se puede decir, con un material de fricción aquí. Que lo que me va a hacer es que con el material o la rueda adyacente me ayuda también a hacer fricción y por ende, si mi rueda A gira, la rueda B va a girar. Pero vemos algo interesante, el sentido de giro, aquí tenemos que es hacia las manecillas del reloj y al estar en contacto viene a ser un sentido anterior, o sea, contra las manecillas del reloj. Como les decía, chicos, dentro de este sistema, ¿verdad? Me hace convertir el movimiento lineal con el eje rotatorio al exterior. Si mi movimiento es a sentido de las manecillas del reloj, al contacto de la rueda adyacente, me va a hacer lo que se intervenga o se intercale el tema del movimiento, ya sea contra las manecillas del reloj. Esto es un sistema bastante empleado en el tema de engranajes, en el tema de, por ejemplo, maquinarias, donde la fuerza general o la fuerza central nace en un punto pequeño, ¿verdad? Puede ser un motor de arranque, un piñón, que lo que me hace es mover un volante de inercia, ¿verdad? Nace la fuerza primaria y la fuerza secundaria me ayuda a mover todo ese lastre. Permítanme aquí limpiarles el grabato.
Y continuamos. ¿Qué nos dice? Transmisiones por engranajes. Ruedas dentadas que encajan entre sí de modo que una rueda transmite el movimiento circular a la siguiente. Similar al ejercicio anterior, podemos ver que todo movimiento nace de uno pequeño, se puede decir, o uno grande, pero se va intercalando mediante el tema de piñones con dientes o engranajes, transmitiéndose a los diferentes poleas, diferentes sistemas o diferentes puntos de fuerza que yo necesite para poder mover un peso. Aquí vemos un tema que es tren de sistema de poleas y engranajes. Aquí ya estamos empezando a entrar un poquito, profundizar en el tema de sistemas de poleas de vehículo, transmisiones y todo eso, ¿no? ¿Qué nos dice? Los engranajes también se pueden combinar formando un tren de engranajes, con la gran ventaja de que a diferencia del tren de poleas, ocupan mucho menos espacio. El funcionamiento es similar al tren de poleas, pero no existen correas. ¿Qué nos dice? Que yo puedo tener una rueda 1, que va a ser la de acá, con cierto diámetro. Pongámosle un valor de 10. Un ejemplo. Si nosotros vemos o seguimos la secuencia de la conexión, vemos que esta rueda pequeña mueve una rueda más grande. ¿Qué me va a ayudar a que la rueda sea más grande? Que pese a la fuerza que yo tenga que aplicar sobre este punto sea menor, me ayuda a mover una rueda más grande. Tengan en cuenta eso, que donde la rueda más grande tiene una subrueda, que en este caso es la rueda 3 con un diámetro menor que me ayuda inclusive a mover una rueda mucho más grande aún. Nace todo de un movimiento primario, transmitido por poleas, interconectadas, que me ayuda a que mientras mayor sea la distancia, en este caso de la polea o de la rueda, menor vaya a ser la fuerza que yo tenga que implicar para mover otro segmento de la rueda. Sigamos. Comenzamos ahora con los engranajes con cadena. Es el mecanismo que emplean las bicicletas. Todo el mundo conocemos las bicicletas. ¿Qué nos dice? La relación de transmisión se calcula como en el caso de los engranajes. Bastante simple, bastante similar. Ya no voy a tener una banda probablemente de goma que me ayuda a lo que es a conectar dos poleas a una, sino que aquí ya tenemos una rueda dentada que tiene su cadena, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de tener una transmisión de cadena? Que lógicamente la cadena al ser un material más robusto, yo no tiendo o inclusive minorizo la posibilidad de que pueda romperse. No significa que sea indestructible, pero la durabilidad, el tema del mecanizado de la propia cadena, el tema del desgaste que vaya a tener ya va a ser mucho menor a comparación de una banda de goma. Todos sabemos que si una banda de goma se pasó el mantenimiento, la vida útil pasó o tiene alguna especie de caliche, imperfección, puede ocasionar que la banda tienda a romperse. Esta banda muy poco probable se va a romper o si no es nulo, pero sí genera desgaste. ¿A qué me refiero con desgaste? Dentro de los piñones, permítanme un segundito dibujarles. Aquí vemos unos dientes, ¿verdad? Estos dientes, hagamos en cuenta como que entran dentro de la cadena, así, viéndolo de una manera, ¿no? Si este diente de aquí llega a desgastarse o ya no tiende a tener la firmeza inicial, ya va a ser algo más redondeado. Y al ser algo más redondeado, la cadena empieza a saltarse. Ya no tiene esa conexión. Y al saltarse puede hacer lo que la cadena se barra. Y al caer, a la cadena barrerse puede ocasionar lo mismo que una banda se rompe. El tiempo de sincronizado cambia, se tuercen las válvulas, etcétera. Pero es algo que inclusive ya me da señales cuando va a pasar. Por ejemplo, yo tener un juego entre dos puntos, en este caso la cadena y el piñón, sí o sí va a haber sonido. Yo lo voy a escuchar, porque son dos piezas metálicas que están en constante movimiento y fricción. Ya me va a mí como usuario del vehículo avisando, ¿sabes qué? Tengo desgaste en los piñones, tengo desgaste en la cadena, hay que cambiarlo. Lo que no pasa con la banda de distribución, en este caso, si tomamos ese ejemplo. La banda de distribución se rompe y se parte, no te avisa. La cadena sí me puede avisar. Eso en breves rasgos, chicos. Continuamos con el siguiente punto. Tornillo sin fin.
Dice, se trata de un tornillo que se engrana a una rueda dentada cuyo eje es perpendicular al eje del tornillo. Vemos nosotros la rueda dentada, ¿verdad? Que se puede decir que es un movimiento circular. Y vemos que la barra con el piñón aquí abajo, déjenme dibujarles, este de aquí es un eje perpendicular. ¿A qué me refiero con esto? Es una estructura lineal que tiene aquí su cierto engranaje, se puede decir que trabaja con el movimiento circular del eje del engranaje, ¿no? Que me va a hacer convertir este movimiento circular en un movimiento giratorio en un eje. Este ejemplo lo vemos bastante en los motores elevadores de vidrios, lo vemos bastante, es parecido el tema de las cremalleras de dirección. Tengo mi barra dentada y mi tornillo sin fin, que así mismo es un movimiento perpendicular giratorio que lo que me hace es convertir en un movimiento lineal. Es un ejemplo bastante práctico, se puede decir, que más o menos me explica cómo la transmisión, siendo un sentido, me la puede cambiar a otro sentido mediante este tipo de mecanismo, que aquí se emplea lo que es el tornillo sin fin. ¿Qué más nos dice? Elementos del sistema de transmisión de potencia. Como número uno, la caja de velocidades. Su función radica en variar el par motor entre el motor y las ruedas, posibilitando que el vehículo circule de la mejor forma. Es así un convertidor de la fuerza de giro del motor. En el gráfico que vemos nosotros a mano derecha, aquí tenemos el motor que tiene su caja de cambios, ¿verdad? Este es el árbol de transmisión, se puede decir. Tenemos aquí el diferencial. Y el diferencial es quien nos va a dar el movimiento a las ruedas, ¿no? Por ejemplo, en este modelo, es una camioneta, muy probablemente, donde nosotros vemos que el motor me entrega 1000 RPM. Bueno, 1000 RPM tenemos aquí graficado, ¿no? Y la caja me ayuda a entregar también 1000 RPM. ¿Qué me dice esto? Probablemente este carro esté en quinta. Cuando el engranaje está en quinta, significa que la velocidad de entrada, que es la que me da el motor, es la misma velocidad de salida. Por ejemplo, si el carro estuviera, digamos, en cuarta, ya no sería 1000 RPM que me entrega, ya sería, digamos, 700, un ejemplo. Si estuviera en tercera, ya sería 500 revoluciones. Pese a que yo tengo 1000 revoluciones, ojo, lo que me hace la caja no es más que un convertidor de revolución, se puede decir. Me va a frenar ese giro incontrolado que tiene el motor, la caja me lo regula. ¿Cómo me lo regula? Mediante un sistema de engranajes, como estábamos viendo anteriormente. Este sistema me va a ayudar a mí, yo como usuario, poder controlar cómo o cómo deseo que se comporta la velocidad del movimiento del vehículo que tiene. En este caso me lo transmite mediante el árbol de transmisión al diferencial y tengo lógicamente la velocidad en las ruedas. Algo súper básico, por eso es la importancia de recopilar la información anterior para entender cómo se va transmitiendo la potencia de un movimiento a otro. En este caso, en este ejercicio práctico, analizo, ¿no? Y veo, ok, el motor me está entregando 1000 revoluciones por minuto y me está dando, la caja también me está dando 1000 revoluciones por minuto. Aquí no tengo variación, aquí ambas son las mismas. Por ende, es un cambio elevado, ok, no voy a tener esa reducción, es lineal. Tengo 1000 de entrada, 1000 de salida. Asimismo, yo puedo tener 1000 de entrada, pero puedo tener 500, puedo tener menos, donde la caja ahí interviene para poder reducir esa fuerza que me entrega el motor según mi demanda. Sigamos. Cajas de velocidades. En el mundo automotriz existen muchos tipos de cajas, pero nos vamos a centrar simplemente en cajas de cambio manual, automecánicas, y caja de cambios automática, que en este caso ya la conocemos, ¿no? Hay bastantes tipos de segmentos, como cajas CVT, cajas convertidoras, pero a breves rasgos, bastante general, tenemos cajas mecánicas y cajas automáticas. ¿Qué nos dicen? Existen básicamente dos diferentes tipos de cajas de velocidades, velocidades, las de cambios manuales y las automáticas. Las manuales son accionadas mediante la palanca de cambio y son las más económicas, mientras que las automáticas sensiblemente más caras.
posibilitan el cambio o una conducción más sencilla y cómoda del coche, permitiendo al conductor liberarse de la selección de la marcha necesaria según la velocidad del coche. Todos sabemos cómo funciona una caja mecánica, sabemos que el usuario es quien determina mediante un sistema de embrague mecánico, plato, disco, rulimán y mediante la palanca de cambio, pedal, a qué cambio o a qué velocidad yo deseo ir. Ok, el usuario tiene 100% control de vehículo. Ya, por ende es una caja más económica porque al ser una caja más mecánica son más piezas que intervienen, piezas volumétricas que son más fáciles de reemplazo, son más fáciles de buscar y todo eso, ¿no? En cambio, cuando ya entramos a un mundo de cajas automáticas, ya es como una especie de mecánica direccional confort del usuario. En este caso, para que una conducción sea más cómoda, una conducción sea más, que será más sencilla, se puede decir que ya el usuario ya no interviene en el tema de la selección del cambio, sino que ya es netamente mediante un sistema de piñones, de discos de fricción y muchos otros componentes, nos ayuda a que el cambio mediante las revoluciones y del efecto de afuera que tiene el vehículo, a qué velocidad vaya, va intercalando lo que es el cambio. Ya es automático, ya no es mecánico, ya no es manual, ya no decido yo, ya decide el carro conforme a la velocidad que vaya y la resistencia que esté teniendo este vehículo, pues no. Eso, chicos, en breves rasgos, el tema de las cajas de velocidades. Permítanmelas aquí borrar. Entramos ahorita un poquito en el tema del embrague. Como les decía, chicos, en el tema de la transmisión intervienen muchos aspectos, desde cuál es la introducción hasta cómo se va comportando durante el transcurso de todo este sistema, ¿no? ¿Qué nos dice? El embrague. Colocado entre la caja de velocidades y el volante del motor, tiene como función la transmisión o no del giro del motor según la acción determinada por el conductor. Aquí nosotros vemos en el gráfico, creo que la mayoría conocemos un embrague. Tenemos disco de embrague, que es el material de fricción que vemos aquí en el medio, que es el disco de embrague. Tenemos, en este caso, quien ejerce la presión dentro al disco para que tenga en contacto con el volante, es el plato de suspensión, el plato de presión o plato de embrague, que es el que vemos acá. Acá nosotros ya podemos ver, digamos, el rulimán de embrague, las palancas quienes las presionan. Aquí también vemos esta masa de aquí, es el volante, el diafragma, que es una parte del embrague, que son como unas espinitas, unas espigas que tienen, que es donde se centra ahí el rulimán, que eso junto al rulimán genera presión dentro del disco, ¿no? Es un sistema que nos ayuda al usuario a decidir cuándo deseo que tenga contacto con el volante y la transmisión. Ese plato es quien va a separar o a unir mediante este sistema, ¿no? El usuario puede decir, sabes que yo puedo tener movimiento en el motor, pero no lo puedo tener en la transmisión. Yo decido mediante ese plato, mediante ese embrague, se puede decir. Así funciona en breves rasgos el tema del embrague como tal, ¿no? El diferencial. ¿Qué nos dice el diferencial? Conocido como grupo cónico, diferencial o simplemente diferencial, tiene como objetivo cambiar la orientación del movimiento, es decir, transformar la fuerza longitudinal que proviene del árbol de transmisión a fuerza transversal en los paliers, como así también compensar la diferencia de revoluciones necesarias entre las ruedas durante el giro del vehículo. Recordemos que quien me daba la fuerza, en este caso el movimiento es el motor, ¿verdad? La caja transmite o me dice a qué velocidad quiero ir yo, es como un reductor. Ahí viene el árbol de transmisión y llega al diferencial. El diferencial no es más, como decía aquí el texto, me convierte la fuerza longitudinal en una fuerza transversal. La fuerza entra de manera lineal y sale en las dos ruedas quien conecta al diferencial. Por ejemplo, el diferencial me ayuda también a que si una rueda está girando más que otra, puedan regularse entre sí. Yo no puedo tener dos ruedas girando al mismo tiempo. Si estoy en una curva, voy a tener más fuerza o más resistencia en una rueda que la otra. Este diferencial me ayuda a manejar esas fuerzas.
mediante los planetarios, mediante todo lo que comporta dentro del tema del diferencial. Aquí nosotros vemos carcasa de cambio, corona del grupo diferencial, piñón de ataque, algo secundario, carcasa de embrague, satélites, rodillos, cónicos. Cuando hablamos de los paliers, que lo vamos a ver más adelante, es el brazo, la masa, se puede decir, ese brazo transversal que lo que hace es conectar al diferencial. Y ese mismo brazo transversal es quien conecta las ruedas. Ya, recordemos, el diferencial no es más que una especie de que logra transformar, ¿no?, la fuerza que recibe el motor de manera longitudinal a una fuerza transversal y me ayuda a regular el sentido de giro de cada rueda según cómo se vaya comportando el carro en el terreno que esté. Árbol de transmisión, como les decía anteriormente, ¿qué nos dice? Su objetivo es trasladar las revoluciones desde la caja de velocidades hacia el diferencial y es utilizado en el caso de motores delanteros y propulsión. Básicamente se trata de una pieza de acero cilíndrica que está unida por sus extremos al diferencial y a la caja de cambio. Permítanme un segundito dibujarles. Sabemos, tenemos la caja, tenemos el motor, tenemos aquí el diferencial, aquí vamos a tener conectadas las ruedas. Tenemos aquí el árbol de transmisión, que es esta pieza de la que estamos hablando, quien conecta de un punto a otro la fuerza, ¿no? Es sí, es el árbol de transmisión como tal. Visualmente se los ven los camiones, se los ven las camionetas. Por lo general en los autos no se los ve, porque recordemos que el auto trabajamos mediante otro sistema, ¿no? Tenemos el motor adelante y la transmisión adelante, que se conectan mediante barras, ejes de direcciones, puntas de eje, todo eso, ¿no? Que sale directamente de la propia caja hacia adelante mismo, ¿no? En cambio aquí yo tengo el motor adelante, pero la transmisión me la da las ruedas atrás. ¿Cómo transfiero esta fuerza, este movimiento del punto A al punto B, a las ruedas atrás? Es el árbol de transmisión, ¿ok? Muy importante que sepan eso, chicos. Recordemos que este tema es transmisión de fuerzas. Sigamos. Y como les decía acerca de los paliers, no es más que esa barra metálica que conecta al diferencial, que es el de aquí. Este es el eje posterior, pues, ¿no? Vemos aquí los tambores, vemos todo eso, ¿no? Aquí está el diferencial. Por aquí yo voy a recibir, mediante el árbol de transmisión, la fuerza, el sentido de giro. El diferencial me lo ayuda a compartir mediante planetares, mediante satélites, que son todos esos piñones grandes que ustedes ven por esa barra, ¿verdad? Y esa barra, lógicamente, va conectada a su manzana, que la manzana lo que hace es girar. Este sistema me ayuda también a compensar esas variaciones de giro que les decía anteriormente, mediante su junta de cardán, mediante rodamientos, mediante todo el tema del sistema que implica, ¿no? Eso, chicos, como les decía, dentro de este proceso, se puede decir, sección de transmisión, la vamos a culminar en este aspecto, en esta clase, que va a ser recién la introducción al sistema de transmisión, para en las siguientes clases poder profundizar más a fondo en el tema de sistemas de embrague, en el tema de sistemas de cajas, para conocer todos los componentes primarios de los que se comporta el tema de este sistema de transmisión, ¿no? De mi parte, para ustedes, un gusto. Mi nombre es Enrique Salazar. Hasta la próxima.